El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse convertido, les decía: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos rigurosa para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá esta estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Sentados. La sensibilidad es una capacidad que tenemos para percibir cosas que normalmente no son percibidas por todos. Hay personas que tienen una sensibilidad para la música, para el arte. Hay personas que tienen una sensibilidad para percibir cuando otra persona está triste o se le nota la angustia. O sea, son personas con una percepción muy interesante. Y hay otros que parece que les puede estar pasando un camión encima y no se dan cuenta. O sea, pero como que no dices, oye, no tiene sangre en las venas, tiene atole. ¿Sí? Porque no se inmuta, no hay aparentemente esa capacidad de tener esa sensibilidad, o sea, esa percepción de algo que está ahí presente pero que no lo alcanzamos a ver o no lo alcanzamos a percibir. En la vida espiritual pasa más o menos lo mismo. Hay personas que por muchas causas se vuelven insensibles a las cosas de Dios. Y aunque el Señor se manifiesta en sus vidas, a veces con milagros, o a veces con otras formas, que lo más grande pues sería precisamente el don de la salvación y la Eucaristía. ¿Y cuántos de nosotros somos insensibles o hemos sido insensibles a ello por años? Algunos a lo mejor gracias a un acontecimiento, a un problema, a un retiro, a una persona, empezamos a ser sensibles a las cosas de Dios. Empezamos a ser sensibles a los acontecimientos vistos desde la fe. O sea, lo que está pasando a tu alrededor es lo mismo que pasaba antes de que tú no creyeras en Dios. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora eres sensible a las cosas de Dios. Eres más consciente de ello. Y el problema es cuando nos volvemos insensibles, que este es uno de los aspectos que hace el pecado. Nos vale gorro. Nos vale gorro la vida espiritual, nos vale gorro ir a misa, nos vale gorro tener que casarnos por la iglesia, nos vale gorro todo eso. O sea, no somos sensibles, no nos interesa, no estamos con esa preocupación o esa ocupación de hacer lo correcto. Nos preocupan otras cosas y nos volvemos insensibles al ámbito espiritual, al ámbito de ese hambre espiritual, pero más doloroso y más preocupante, insensible a Dios y a lo que Dios hace por mí. Si ustedes pusieron atención, en las dos lecturas se habla
de cómo los pueblos que son de Dios se vuelven duros. Y empieza a veces con una decisión muy simple, muy sonsa, pero se va dando. Primera lectura. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto histórico. El pueblo de Israel era uno solo. Y el pueblo de Israel pidió un rey a Dios y le dio un rey, Saúl. Saúl no fue de todo del agrado de Dios y vuelve a ungir a otro rey, que va a ser David. David comete algunos pecados y bueno, pues uno de ellos se acostó y tuvo un hijo con la esposa de Urías, manda a matar a Urías para quedarse con la mujer. El hijo que viene muere, pero tiene otros hijos. Y uno de esos hijos de ese matrimonio, ya que se había muerto Urías, va a ser Salomón. Saúl, David y Salomón. Salomón se caracterizó por ser un hombre muy sabio, pero se volvió insensible, como lo hizo David, su padre, en muchos momentos. La insensibilidad de David fue que se dejó llevar por el placer. Y como era el rey y no estaba en la posición que debería de estar, se volvió insensible al proyecto de Dios. Luego, David va a cometer otro pecado, va a contar el ejército que tiene, pensando más en su capacidad, en la fuerza de su ejército, que en Dios. Salomón va a ser un hombre muy sabio, pero se va a volver insensible después a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que sucedió con Salomón? Lo mismo que David, va a pecar. David va a pecar por la lujuria y va a pecar por la confianza en su ejército. Salomón va a pecar porque su corazón se lo entrega a mujeres. Nada más tenía 300 esposas. ¿Cómo le hace si luego no pueden con una? Imagínate 300, y aparte concubinas y todo. Bueno, pero escogía mujeres que no eran judías. Y entonces lo que hacía, el corazón de la mujer le decía: hazme un altar, hazme. Y aparte de tener su altar a las cosas de Dios, pues hacían sus altares a otros dioses. Salomón se volvió insensible a las cosas de Dios. Muere Salomón y su hijo que sigue se va a entrar en conflicto porque quiere exigir y quiere hacerse muy tirano con el pueblo, y va a generar que el pueblo judío se divide en dos reinos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y va a tener su rey Israel y va a tener su rey Judá. Y estos dos reinos judíos, los dos, se van a pelear constantemente. A veces uno se va a aliar con otro imperio para tratar de destruir al reino de su vecino, o al revés, el del norte contra el sur y el del sur contra el norte. Bueno, y esto se va a estar dando. El problema es cuando el rey que va a ser nombrado en Israel, el norte, tiene miedo porque el templo de Dios estaba en el sur. Entonces dijo el nuevo rey: si yo dejo que la gente siga yendo a Jerusalén, donde está el templo de Dios, pues van a querer unir otra vez y a mí me van a hacer un lado. Le voy a hacer al pueblo un templo. Y es lo que va a hacer, pero no es un templo dedicado a Dios, va a ser un templo. Y este templo, que no era de Dios, va a hacer que todo el pueblo judío del norte se vuelva insensible a Dios. Ahora entramos en el contexto de la primera lectura. El pueblo del norte, Israel, se alió con otro pueblo para destruir a Judá. Y el profeta Isaías está hablando y dice: cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Josías, reinaba en Judá, reino del sur, Razón, rey de Siria, y Pejac, hijo de Remalías, rey de Israel, son tres reinos: reino de Judá, reino de Israel, los dos judíos, y un tercer reino, el reino de Siria, ¿sí? Entonces, el reino de Siria, el rey de Israel, y el rey de Siria se unieron para destruir a Judá. Y entonces el profeta está diciendo una profecía que viene como consecuencia de no ser sensible, no estar consciente
de lo que Dios les estaba pidiendo. Dice que el rey se puso nervioso, el rey de Judá. Dice, cuando el heredero de David, o sea, el rey de Judá, le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías, sal al encuentro de Ahaz con tu hijo. O sea, el profeta va a ir a hablar con el rey de Judá. Dice, y dile, mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes, rey de Israel, rey de Asiria. Y dile, no tengas miedo a estos par de tizones, no te acobardes ante la cólera del rey Razón, rey de Siria, y de Pejaj, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina, diciendo, ataquemos a Judá. Sitiémosla, conquistémosla y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor, esto no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria y Razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de 65 años Efraín será destruido. O sea, ¿cuál es la consecuencia de volvernos insensibles a las cosas de Dios? La destrucción de nuestra vida. ¿Cuál es el grado máximo de destrucción? No es la enfermedad, no es la separación de un matrimonio, que ya empieza la destrucción. El grado máximo es la condenación de tu alma, porque somos incapaces de entender y de ver lo que es de Dios. Esto es lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y dice, pues bien, dentro de 65 años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, le está diciendo al pueblo del sur, al reino del sur, Judá, también irán a la ruina. El problema que tiene el ser humano es que se destruye a sí mismo y le echa la culpa a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque tú no estás sensible a las cosas de Dios. Tú no estás atento a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque te haces más sensible a lo que tú quieres, a lo que tú necesitas, a tus placeres, no a lo que el Señor nos invita. Ayer que mi papá se me volvió a caer, así como que yo caí, no en una crisis, pero sí me sentí muy estresado. Y dije, bueno, Señor, no puedo hacer nada. Dentro de todo había tranquilidad en mi corazón, porque dije, bueno, se fracturó la cadera. Y sentí en mi corazón que no había fractura. Pero de todas maneras, como que diciendo, no, pues, ¿de dónde me baso para decir que no? Y no me moví tanto para sacarle rápido la radiografía, porque aparte no pude. A diferencia como cuando se me cayó y lo vi, yo dije, lo tengo que llevar inmediatamente a sacar una radiografía. Y sí, se había fracturado el brazo la primera vez, el hombro. En esta segunda ocasión, de alguna manera, quiero creer que es precisamente ser sensible a lo que Dios nos va marcando en medio de todo esto, en medio de que si voy o no voy, qué hago, no hago, y así como que bendito sea Dios, pues no salió mal de la cadera. Nada más ahorita estoy esperando los resultados de la radiografía del hombro para que no se haya desviado el hombro otra vez, no se haya zafado. Esto, hermanos, nos ayuda en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de la muerte de un ser querido, en medio de la enfermedad, en medio de la injusticia, en medio de todas estas realidades que tenemos diario. Si no somos sensibles a Dios, caemos en la desesperación, caemos en la angustia, en el enojo, en el miedo, todas esas situaciones que yo creo que todos hemos pasado.
Y que a veces decimos, ¿y ahora qué hago? Y nos sentimos desesperados, temerosos, queremos salir corriendo o renegamos de Dios. ¡Ey! Mucho cuidado. Vámonos al Evangelio. El Evangelio no es otra cosa más que lo mismo, pero esto es más grave todavía. Porque en el Antiguo Testamento era Dios a través de los profetas. Era Dios a través de su palabra que los profetas hacían. Pero ya en el Nuevo Testamento, y es para nosotros, es Dios mismo quien nos habla a través de la persona de Jesucristo, a través de su palabra y sobre todo a través de la Eucaristía. Dios mismo nos habla. Y como no somos sensibles, ay, no vaya a ser que los grandes pecadores que nosotros hemos conocido, ahí cada quien yo se los dejo, que pongan los pecadores que ustedes quieran poner. Tu papá, a lo mejor borracho, o tu mamá, a lo mejor que te abandonó, o aquella persona que abusó de ti, o aquella persona que asesinó, aquella persona que se prostituye, que tú le dices, ay, es que son... Imagínate, fíjense las palabras que Jesús les dice a este pueblo, y que son palabras para nosotros. Pongan atención. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. ¿Cuántas maravillas hemos visto y no nos hemos convertido? Fíjense, ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que son dos ciudades que fueron destruidas, se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que se hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza, pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes, otra ciudad. Y tú, Cafarnaúm, ¿que crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma, ¿se acuerdan la historia de Sodoma y de Gomorra? Dice, si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se hicieron, quizás Sodoma estaría en pie hasta el día de hoy. Por eso yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Ay, todas las misas que hemos participado y que no hemos permitido, porque no somos sensibles a las cosas de Dios y no nos hemos convertido. ¿Cuántos pecadores que murieron sin conocer lo que tú conoces, sin escuchar lo que tú has escuchado, sin participar de la vida sacramental como tú lo has hecho? Y que el Señor nos está diciendo, si ellos hubieran conocido lo que tú conociste, lo que tú has oído, lo que tú te has alimentado, tal vez ellos se hubieran convertido. Tal vez ahorita ellos serían mejores seres humanos. Pero hay de nosotros que nos hacemos insensibles a las cosas de Dios. A mí no me gusta predicar así como que bonito, tampoco me gusta predicar como para hacer sentir mal a la gente. Pues esto pone Dios en mi corazón. Yo no, en el programa me decían una señora, padre, es que yo quiero oír la palabra de Dios. Le digo, bueno, pues estoy hablando de las cosas de Dios, pero si hablo del programa, de lo que de las lecturas, pues como que ya llego con la predisposición. Y ayer ni siquiera tampoco celebré la misa a las 11, por lo de mi papá, estaba viendo algunas cosas y se puso la misa grabada, entonces no sabía ni de qué se trataban las lecturas, pero es lo que Dios va poniendo en el corazón. Suenan palabras duras, muy duras para todos nosotros, pero esta es la verdad. Piensa en todas esas personas que no han conocido de Dios y que si conocieran lo que tú conoces, si vivieran lo que tú vives, a lo mejor se hubieran
hechos santos? ¿O estarían tratando de vivir una vida mejor? A lo mejor ustedes sí lo están viviendo. Solamente Dios y ustedes conocen hasta dónde están viviendo esa conversión, esa sensibilidad a las cosas de Dios. Yo le pido a Dios por cada uno de ustedes, porque son almas que Dios me ha encomendado, y pues trato, en la medida de mis limitaciones y de todas mis miserias, que ustedes puedan entender, puedan alimentarse, puedan ser sensibles y ver, aún en los momentos difíciles, la presencia de Dios. Por eso es tan importante meditar, por eso es tan importante la vida de oración, por eso es tan importante la vida sacramental, para no hacernos indiferentes a las realidades del amor de Dios. Pero cuando yo le dedico más tiempo a otras cosas, cuando yo me dedico más a pensar en lo que me hicieron, en lo que no me hicieron, por qué me lo hicieron, cuando me lo hicieron, soy sensible, es que no me habló, es que me dijo esto, es que me abandonó, es que me duele. Y nos volvemos tan sensibles a todo eso, que le doy tanta prioridad, que dejo de sentir y de descubrir la presencia de Dios en mi vida. Presentemos a Dios nuestro Señor nuestros corazones. Pidámosle a Él que con su infinito amor nos quite todas esas barreras, toda esa dureza, toda esa soberbia, toda esa vida de pecado, toda esa ceguera, esa sordera, toda esa realidad que no nos permite descubrir cuánto amor Dios tiene por nosotros. No califiquemos el amor de Dios porque no tenga problemas o porque no sufra. Califica el amor de Dios por lo que Él ya hizo por ti y sigue haciendo. Esta es la mejor manera de empezar. Presento a cada uno de ustedes las personas que me han pedido oración, que les hemos prometido orar. Mis hermanos a través de los medios, no tengo quien lea las llamadas, pero yo las presento delante de Dios y pido por ustedes.